no se está aprobando la permuta, El punto es permuta solicitada por doña Asunción. El punto se tiene una titulación, pero el contenido del punto... totalmente. Yo creo... Sí. No se está aprobando la permuta. No, yo creo que... Lo que Montes os pide al ayuntamiento es que adoptéis un acuerdo, como además es una competencia de pleno, se trae a pleno, dice si el pleno tiene intención o no de aprobar lo pretendido. ¿Por qué? Porque si el pleno del ayuntamiento se va a oponer, perdón Bernardo, si el pleno de la corporación se va a oponer, sois la entidad titular propietaria de los montes, con lo cual Montes, ante una entidad propietaria que se opone, no tiene nada que hacer. Automáticamente ahora, el proceso. Si vosotros manifestáis que estáis de acuerdo a que este procedimiento siga adelante, esto es una fase inicial. Primero, hay que desafectar la parcela municipal, porque es un monte, es un bien de manial, porque es un monte catalogado, y los montes catalogados actualmente son bienes de dominio público. Primero hay que desafectar. Una vez que se desafecte, procederá a la permuta y, por supuesto, el ayuntamiento tendréis que aprobarlo. Pero es que estamos en una fase donde Montes os está preguntando qué intención tenéis. No se está aprobando la permuta, perdón. Me gustaría hacer una... Bueno, luego vuelvo a entrar. Me gustaría hacer una aclaración. Yo creo que este es un caso particular y no es general de los montes. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de propiedad, es un tema clave. O sea, el tema de los afectados de monte es sobre la propiedad de los terrenos. Aquí no se discute en ningún momento, simplemente es un enclave que está catalogado y es simplemente descatalogarlo. No, el enclave no, pero el enclave es propiedad de un particular. Esa es la clave, María José, que ese es el problema. O sea, los afectados de montes están reclamando su propiedad o lo que ellos creen su propiedad. Pero no es... No mezclemos los afectados con un tema concreto. Cuando el portavoz del Partido Popular, que yo creo que él lo entiende perfectamente, dice que hay que ampliarlo a todos, no, porque no es el mismo caso. Aquí nadie está discutiendo... Como que no, estamos hablando de enclaves, ¿eh? Sí, pero no de propiedades. Y hay más propietarios que tienen enclaves. Pero no de propiedades. Ya, pero es que la misma situación que está Asunción Navarro y su... Sí, pero no es un tema de propiedades, ¿eh? O sea, no es un tema de propiedades. Sí que hay sentencia y lo nombra el informe. Tú para poder permutar algo tienes que ser propietario de lo que permutas. Permuto una parte privada por una parte pública. No puedes intervenir. Aquí lo que yo veo, y María José me lo ha aclarado, pero es que no tiene nada que ver lo que estamos ahora, creo yo, con el enunciado del texto. Estoy aclarando, vamos a ver, Claro. vamos a ver, en la convocatoria de los plenos o de comisiones se pone un pequeño resumen de qué va el asunto. Lo que no se dice es que se aprueba, se acuerda, dice que va de una permuta que se ha solicitado en el monte catalogado. ¿Cuál es la permuta? La permuta es el plano, que creo que le tenéis todos, Sí. Es que creo que os están surgiendo. Sí, que lo entiendo. El plano, este es el plano que han enviado, este enclave, que no está pintado de verde porque no es monte catalogado, está dentro del monte catalogado y es titular de la persona propiedad, de la persona que solicita la permuta. De María Asunción. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esta misma persona tiene en este límite hay más enclaves del monte... Pero Bernardo... Pero estamos hablando de María Asunción. Es que aquí no se piden todos. Claro, hablamos de María Asunción y estamos hablando de un tema en concreto. El título, además, del orden del día es de que la permuta que solicita María Asunción Navarro. Es que la solicita ella concretamente, no un colectivo. Genérico. Entonces, esta persona tiene una titularidad de una parcela en el extremo del monte. No, perdón. No, esto no es de ella. Esa es la sentencia a la que se alude, que quedó demostrado que no era de su propiedad, que era monte catalogado. Tiene una propiedad colindante. Entonces, ¿qué quiere permutar? Este trozo de monte catalogado con esta parcela de su propiedad que está enclavada en el monte. Como lo que yo os he dicho, el terreno es de 0,447 hectáreas,
que es inferior a la unidad mínima de cultivo, tendrá luego que agregarlo, eso irá luego en la permuta, ahí se dirá. Es una condición a la permuta. En este caso la puede cumplir porque la ley exige que sean terrenos colindantes y lo son, por una parte. Creo que es por la parte noroeste. Sí, lo dice. Lo dice el informe. Entonces, ¿podrá cumplir esa condición? Si no, no la podría cumplir porque es inferior. Y eso es lo que se está... Entonces el Gobierno de Cantabria, como vosotros sois los propietarios titulares del monte, ellos son los gestores, pero vosotros los titulares, os está preguntando si estáis dispuestos a permutar, no que aprobéis la permuta, simplemente si de un tema que concreto. Manifestéis vuestro acuerdo o desacuerdo sobre lo que se pretende hacer. Pero ya os he dicho, el procedimiento legal ha empezado, es mucho más largo. Lo primero que hay que hacer es desafectar esto. Vale. No se puede permutar bienes de dominio público. Esto es un bien de dominio público, hay que desafectar toda esta parte del monte y una vez desafectada permutarlo por esto. El resto, yo hablo ahora, entiendo perfectamente la posición Es de que particular, yo del resto no hablo. pero el resto Aquí- que tiene en aquí clave... no. Pero tendremos que hacer lo mismo, entiendo Bueno, sí, yo. pero vamos a hablar de esta moción en concreto. Vamos a hablar de esta moción, hablemos de la moción. No es moción, no es Bueno, moción. no es la moción, perdón, de la permuta, es decir, la comisión, es que hemos hablado concretamente de una permuta que suscitó una persona en concreto con un tema en concreto. Y además, yo creo, para simplificar un poco lo que ha resumido María José, estamos en el inicio de un proceso donde efectivamente los propietarios, nosotros, le tenemos que comunicar al Gobierno de Cantabria si tenemos disposición, sí o no. Es tan sencillo como eso, de un tema concreto, María Asunción, de un enclave que además demuestra que es propiedad. Nada que ver con otros casos. Partido Nacionalista... No, yo simplemente, Vamos, yo creo que es un poquitín en la línea de lo que Bernardo está intentando explicar, que es, si hay más casos similares, que probablemente los haya, no muchos, pero hay... Probablemente no, hay unos cuantos. Bueno, Hay unos que cuantos. sean colindantes y qué tal, bueno... Vamos a hablar de este caso, Entonces, sí, vamos a hablar de este caso. nosotros vamos a votar a favor de esta permuta porque entendemos que los informes nos lo permiten y además no hay por qué perjudicar a nadie. Si podemos beneficiarnos a todos, vamos a votar a favor, pero entendemos que si hay más posibilidades de abrir esa puerta a otros particulares que tienen enclaves que sean susceptibles de permuta con el ayuntamiento, pues eso, entonces que conste en acta, María José, que nosotros vamos a votar a favor y animamos a que el equipo de gobierno contacte con situaciones similares para que esa puerta pueda ser la salida de otras situaciones. Yo creo que esto, una vez que aprobemos hoy esto, que estoy convencido que lo vamos a aprobar, Perdón, automáticamente se está oyendo va a abrir la puerta. Vale, Estoy convencido, porque Vale. si bien lo vais a aprobar nosotros también, abre la puerta directamente y los afectados va a ser Vox Populi, estoy comprendido. Además, creo que es una posibilidad para ir solucionando puntualmente aquellos enclaves que no exista ninguna duda de propiedad. Partido Popular, ¿querías? Da igual, veráis. Nosotros sí que observamos que hay informes, que además estamos de acuerdo con ellos, pero echamos en falta un informe económico, echamos en falta un informe de intervención en el que se refleje quién va a correr con los gastos de esta permuta, con los gastos de inscripción en registro, en escrituras, etcétera, etcétera. Eso está regulado por ley. Está regulado por ley. Eso lo marca la ley. Los gastos en una permuta generalmente son cada parte lo suyo, generalmente Efectivamente. a la plusvalías, etcétera. En este caso sería el registro y las escrituras parte del comprador y cada plusvalía uno del vendedor. la parte de qué permuta, cada uno la parte de su finca que permuta, tanto los gastos de notaría, que pueden ser por mitad, a no ser que el informe económico de la valoración lo tienes ahí, que es uno de los requisitos legales para permutar, que el valor entre los bienes no exceda del 20%. Entiendo entonces que la parte del monte... Y en el registro de la propiedad el ayuntamiento está exento. Pero no se tendría que hacer cargo el que toma la petición de hacer esta permuta de todos los gastos que conlleve. Es ahí donde nosotros no vemos que está claro. En una permuta no. Otra cosa es una compraventa, pero en una permuta donde se intercambian bienes que son susceptibles, en este caso de una administración, de poderse permutar, porque la valoración no excede, porque, bueno, se precisa... Una permuta es un procedimiento complejo. Se necesita incluso posteriormente autorización, en su caso, de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Es complejo. Una permuta
tú tienes un bien y le estás permutando. Eso sería una cuestión vuestra con el solicitante. Claro, por eso nosotros al echar en falta cómo va a ser eso, queremos saber antes de votar esto, cómo se va a hacer exactamente. Es que ahora mismo es que no es necesario. Es que Bernardo, no se está haciendo la permuta. No se está haciendo la permuta ahora mismo. Una voluntad. Estamos en el proceso inicial, en ese proceso inicial donde el ayuntamiento como propietario entiende favorablemente el que una persona Ya, pero es que no. con un nombre propio tiene un enclave en su propiedad y que nosotros tenemos la voluntad de, digamos, de que el procedimiento avance. Sí, no estamos hablando de otro tema ahora mismo. La voluntad sí, pero el problema es que si ahora mismo lo Nos aprobamos... votemos la voluntad y después en el siguiente proceso decidamos si efectivamente quién tiene que correr con gastos, cuáles son los gastos. Hoy vamos a votar la voluntad municipal, nunca mejor dicho. Estamos votando la voluntad del propio ayuntamiento. Ya, pero es un poco hablar y me gustaría que constase, María José, en acta. En ningún momento el informe autoriza. Lo he dicho, me lo ha corroborado María José, pero es que tampoco tengo el informe de secretaría. Perdona, Entonces, porque no me lo has pedido. No, perdona, es que hemos cogido todo el expediente y informe no hay. Las concejales, cuando han ido a buscar los informes, les he dicho por escrito cómo estaba, pero luego no habéis vuelto a buscarle. De todos modos, un informe de un técnico, de un funcionario, nunca autorizan o desautorizan. Un informe dice si se ajusta o no a la ley, pero quien autoriza o desautoriza es el órgano competente. Yo entiendo que este punto sería... Es que un informe, Bernardo, de un funcionario nunca autoriza, te dice si se ajusta o no a la legalidad, pero no autoriza el informe. ¿Y es legal para hacer una sola persona sabiendo que hay más gente que tiene propiedad y enclave? De verdad, cuando he leído el dictamen, es importante esta tranquilo, votación. quien modera el pleno soy yo, tranquilo. No, es que estás tú interviniendo, no es que moderes. Es que quien modera, no dirijo, modero, el que modera el pleno soy yo. Quien modera el pleno soy yo. Sí, ¿vale? pues no metas cizaña, me está explicando no porque es importante estoy haciendo la una votación información la que entiendo, no estoy metiendo cizaña. ¿Tienes uso de la palabra? No, si estaba hablando la secretaria, no yo. Perdona, si no me autoriza el alcalde no puedo. Efectivamente, José. Vale, gracias. Yo ya te he explicado, es que aquí la solicitud de la permuta es de una persona concreta, que tiene un enclavado en el monte, rodeado todo el resto, lo que es un enclavado, esto sabéis muy bien, y es de su propiedad. Y esa persona ha iniciado, ¿qué quiere? Permutar por una parcela que está en el límite del monte. Sí, eso lo entendí, vale. María José. Y que el Servicio de Montes valora los dos bienes y luego se refiere un poco a cuestiones jurídicas, si procede o no la permuta, porque la ley de montes en vigor lo permite. Yo he hecho un informe y creo que claramente te he leído que el informe es favorable. Y yo no estoy aludiendo a otras cuestiones, otras personas. Aquí hay una persona que tiene una casuística y ha ido al Servicio de Montes, que es el órgano competente, a solicitar que se inicie ese trámite. El Servicio de Montes os pregunta, como entidad propietaria del monte, si tenéis predisposición de hacer la permuta. Y os lo he dicho antes, si no tenéis predisposición, no hay más que hablar, se cierra el expediente y se acabó. Ahora bien, si tenéis predisposición, el Servicio de Montes va a continuar con el expediente. Pero es que aquí no se está hablando de otras solicitudes, de otros enclavados, de otras personas, es uno solo. Entonces, de este se habla. Que hay otros casos, o puede haberlos, pues tendrán que seguir el mismo camino, si quieren, por supuesto, porque igual hay propietarios que no quieren. Eso es una cuestión de cada uno. En este caso concreto se cumple un poco, aunque ahora mismo ya sabéis que los montes catalogados son montes de dominio público, imprescriptibles, inembargables, inalienables, etcétera, pero la ley sí que recoge lo que se está dando aquí. Y existe predisposición del Servicio de Montes para favorablemente, y ahora os preguntan cuál es la vuestra, como entidad titular. Bueno, es que favorablemente yo tampoco lo veo. Yo favorablemente aquí no lo veo. O sea,
En el informe Pero, no pone Bernardo, vamos a ver, favorablemente. es que Cuando un venga informe, favorablemente, entonces hablamos. Que te vuelvo a repetir, que un Yo lo que sí- informe no autoriza, porque un funcionario no puede autorizar. No es un Bien, pero que no pone favorablemente. ¿Qué es lo que pone el artículo 4 de la ley? Perdona, que sí lo pone. Yo no veo por ningún lado favorable, ¿eh? Perdóname, pero no lo veo por ningún lado, sino que informa. De todas formas, yo lo iba a votar a favor, pero si solo es una toma de, Mira, no sé, de Bernardo, intención... perdón, en el informe hay uno que es específicamente la valoración, donde Sí. se valoran los bienes, se hace según las reglas. La primera parte, sí. Vale. Y luego hay lo que es el informe y, Sí. bueno, Se expone informa. la ley, expone las fincas, Sí. alude al artículo 16 de la ley, que yo os he leído en el dictamen, Sí. donde se permite una permuta por el órgano forestal, autorizada por la comunidad autónoma, Bien, que es lo que también leí que en el dictamen. suponga una mejor definición. Ellos lo Sí, sí, justifican ahí. eso está claro, sí. Y luego habla de las valoraciones. Y al final dice, por todo lo expuesto, se informa que la permuta solicitada afecta a una parte no significativa del monte catatal y supondría tanto una mejor definición del monte como una mejora en su gestión y conservación. Yo entiendo que yo deduzco que esto es un informe favorable. No, pues yo deduzco, está diciendo lo mismo de antes, que la parcela va al límite del INDE de monte catalogado y que los metros son los metros. A mí no me- Pero nada más, yo aquí Vamos no veo que sea que se autoriza o es favorable y por lo Vamos tanto, a- si es para todos el mismo criterio, para todos, y vienen con el resto de los propietarios que tienen esta casuística, nuestro voto es a favor. Pero para una sola persona, en que ningún informe pone se autoriza, o el trámite, o la intención del Gobierno de Cantabria, o lo que sea, que nos deje claro que va a seguir para adelante, pues de momento nos vamos a abstener. Perfecto, vamos a proceder. Yo insisto, bueno, voy a leer el texto completo porque quiero dejar claro lo que votamos Y en después este momento. lo del anuncio del Ya punto está, no del estáis- del día. No, el texto de... Sí, no, no. Eso es una cosa Sí, resumida. no, que lo quiero leer de nuevo. Perdona, entonces Sí. lee el dictamen. No, el dictamen, sí, no, solo Vaya. quería resaltar un tema del texto. Perdona, El es dictamen. que eso no es el texto que se aprueba. El texto se Déjame aprueba. explicarlo, ¿verdad? De verdad. ¿De verdad? Yo- No, es que no estás diciendo lo que vas a someter. a No, votación. vamos a someter el dictamen, lógicamente. vale. Sometemos el dictamen. Quiero leer el texto para remarcar de nuevo lo que pone. Permuta solicitada por doña María Asunción Navarro Ríos. Un tema concreto y no genérico, eso es lo que quiero. Vamos a votar el dictamen, lógicamente. Y vamos a proceder a su votación. Y el dictamen, perdón, Punto. María José, ¿me puedes decir exactamente los dos puntos que se aprueban? ¿Me lo puedes leer? ¿Otra vez? Sí, por favor. Lo que es la aprobación. La parte de disposición. Sí, por favor. Se aprueba la solicitud, el dictamen es el que se adoptó en comisión por 5 votos a favor y 2 abstenciones. Se aprueba la solicitud de una permuta realizada por doña María Asunción Navarro Ríos de una finca de su propiedad en terreno de monte catalogado de utilidad pública número 356 de Esa y Rupila, en los términos que constan en el expediente tramitado al efecto, toda vez que la permuta afecta a una parte no significativa del monte catalogado y supondría tanto una mejor definición del monte como una mejora en su gestión y conservación. Segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General del Medio Natural, Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria, a fin de continuar con el procedimiento legalmente establecido. Bueno, vamos a pasar a la votación. También digo que entiendo que hay unos temas que debemos trabajarlos en la previa de los plenos, no en el propio pleno. Vamos a pasar a la votación del punto número 2. ¿Votos a favor? ¿Verdad? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el motivo de la abstención le Ya ha quedado argumentado. ha quedado. Vamos a pasar al punto número 3, que es la ejecución de sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3, mediante el procedimiento abreviado número 183/2015. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios, del día 17 de diciembre.
Visto el expediente que se tramita para la ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, dimanante del procedimiento abreviado número 183/2015 y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho. Con fecha 20 de mayo de 2015, por doña María Teresa Fernández Fuentes se interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud de ejecución del acuerdo plenario de fecha 24 de julio de 2014, punto 10 del orden del día, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre inicio del procedimiento administrativo de rectificación de error de hecho y modificación del grado en el factor de disponibilidad asignado al puesto de cabo de la Policía Local. Con fecha 20 de octubre de 2015 se ha dictado sentencia número 211/2015 que en el fallo de la misma literalmente dice: estimo el recurso interpuesto por doña María Teresa Fernández Fuentes, representada por el procurador señor Ruiz Aguayo, acordando que por la demandada se ejecute el acuerdo de 24 de julio de 2014, condenando a aquella a iniciar el procedimiento administrativo para la rectificación del error de hecho apreciado en el acuerdo de pleno de la Corporación de 2 de julio de 2008. En su virtud, se modifique el factor de disponibilidad asignado al puesto de cabo de la Policía Local de Cartes, reconociendo a dicho puesto el factor 4 de disponibilidad con efectos desde el 24 de julio de 2014. Reconocer el incremento de 8 unidades de valoración en la puntuación final de la persona que ocupa el cargo de Policía Local desde el 24 de julio de 2014. Incoar expediente para la determinación y pago de las retribuciones no caducadas que corresponden a la recurrente, desde la fecha de su nombramiento, teniendo en cuenta la modificación del error existente en la determinación del factor de disponibilidad y el incremento en la valoración final del puesto que ello supone. Considerando los siguientes fundamentos jurídicos, artículo 22.2.1, apartado I, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye al Pleno de la Corporación la competencia en materia de aprobación de la plantilla de personal, relación de puestos de trabajo y fijación de las retribuciones complementarias. Como no hay debate, se somete a votación el asunto y se adopta por 6 votos a favor y una abstención de los 7 concejales presentes el siguiente dictamen. Primero, se rectifica el error de aplicación del grado del factor 5 de disponibilidad del puesto de trabajo de cabo de la Policía Local, que pasa a ser de grado 4 en lugar de grado 3. En consecuencia, se corrige la asignación de puntos de este puesto de trabajo, que pasa de 16 a 24, reflejando esta variación en la hoja de resultados del informe de valoración, asignándose una puntuación total de 224,75 puntos al referido puesto de trabajo. Segundo, incoar expediente para la determinación y pago de las retribuciones no prescritas que corresponden a la funcionaria municipal, teniendo en cuenta la modificación del error existente en la determinación del factor de disponibilidad y el incremento en la valoración final del puesto que ello supone. Si alguien quiere intervenir en este punto número 3, Partido Popular. Bernardo, perdona, no puedo recoger sus intervenciones si luego no te oigo. Sí, luego me dices que conste en acta. Antes le tenía entendido. Pues no lo sé, pero... Había un plazo de 15 días para interponer recursos, se ha hecho. Esto ya tiene que ser de octubre, ¿no? Octubre, últimos, primeros de noviembre. Me gustaría saberlo. No sé. Que no se ha hecho. Que no se ha recurrido. No se ha recurrido. Eso no se ha hecho. Eso es. O sea, que es firme porque no se recurrió. Claro, el motivo... A ver, esto viene de un acuerdo plenario en el cual a los que votaban de una manera u otra se hizo una advertencia por parte de la Secretaría Municipal y con los informes de intervención, Secretaría y de una empresa ajena al Ayuntamiento, en el cual, pues, evidentemente nos advertía de la ilegalidad que se podía tomar en el Pleno. Salió adelante en base a una serie de votos con mayoría para coger y sacar adelante con los informes en contra, 3 informes en contra de funcionarios públicos. Me sorprende de que esto venga a Pleno, modificamos RPT, en fin,
con todas las consecuencias que puede tener, lo primero para los votos con los informes en contra, y por otro lado me sorprende que el propio ayuntamiento, que es el que tiene que pagar correctamente según esta sentencia el factor que en la RPT se le da un grado más, hay plazo para recurrir y evidentemente por el equipo de gobierno no se recurre. Entonces yo quiero que conste en acta de que el Partido Popular sigue con la misma posición que en su día, que en el pleno del 2014, de julio del 2014, si no recuerdo ahora mal, en el cual había informes, que me imagino que en la sentencia también tienen que estar, evidentemente, porque nombra informe de secretaría, en el cual había advertencias de ilegalidad y por ese motivo se rechazó la sentencia. Lo que sí me sorprende aún más, que llegado a este punto, el ayuntamiento no se haya posicionado en recurrir de esta sentencia. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. ¿Puedo intervenir? Sí, el Partido Nacionalista estaba primero. Sí. Sí. Bueno, yo en este punto tengo coincidencia con Bernardo, con el portavoz del Partido Popular, porque nosotros también votamos en contra de ese reconocimiento de esas guardias del acabo de policía local. Pero sí vamos a votar a favor de esta propuesta. Pero sí coincido, y a pesar de todo coincido con el Partido Popular, porque nosotros, o por lo menos desde que yo soy portavoz de este grupo, siempre nuestro voto ha sido condicionado a los informes de Secretaría, Intervención o Oficina Técnica, ¿no? Que hoy queda claro que no son infalibles, porque infalible no hay nada, ¿no? Entonces nosotros reconocemos el error. Es un poco llamativo que el Ayuntamiento no haya recurrido, sobre todo cuando tan claramente se han posicionado Secretaría e Intervención, se posicionaron en su día, pues hombre, por lo menos recurrir, que no hubiera pasado nada, ¿no? Hubiera alargado un poco el proceso y incluso le hubiera dado más contraste y hubiera evitado alguna especulación. Pero bueno, a pesar de todo, en su día votamos en contra, hoy reconocemos la sentencia, como no puede ser de otra manera, encima ya no cabe recurso porque ha vencido el plazo. Y lo vamos a votar a favor, ¿no? Pero sí que es un poco llamativo, simplemente. Si me permite hacer una aclaración. Y me gustaría, además es una aclaración jurídica. Sí. Creo que estáis partiendo de un concepto erróneo, porque la sentencia no se refiere para nada si el contenido, el fondo, es legal o ilegal. Simplemente la sentencia lo que dice es que hubo un acuerdo de pleno que se adoptó porque hubo más votos a favor que en contra, se adoptó un acuerdo y ese acuerdo no se ha ejecutado. La sentencia simplemente se refiere a la ejecutividad de un acuerdo de pleno. Un acuerdo de pleno, en el momento que se adopta, es ejecutivo. Entonces, no se ejecutó ese acuerdo, que se aprobó además por más votos a favor que en contra, y es lo único que dice. La sentencia efectivamente dice que el informe de la Secretaría no obsta. El significado de la palabra obstar es no impide o no es contrario, porque efectivamente mi informe, yo no he emitido ningún informe de que un acuerdo de pleno es inmediatamente ejecutivo. A mí no se me ha pedido eso. Y la sentencia en ningún momento entra en el asunto o en el fondo del acuerdo que se estaba adoptando. Si era legal o ilegal, contrario o no a la legalidad, al procedimiento, etcétera. Simplemente es que el acuerdo es ejecutivo y hay que cumplirlo. Eso es lo que dice la sentencia. Con lo cual, os quiero aclarar el contenido, porque estáis aludiendo a informes que había, pero que para nada se refieren a ese asunto. Ya, pero era el que justificaba si tenía el grado o no tenía el grado. Te vuelvo a repetir, que es que la sentencia no entra en el fondo, contenido. En el contenido. Pero se debía haber, en el plazo establecido, se debía haber impugnado. Recurrido, perdona. Lo que se recurso de apelación en el plazo de 15 días. Ahora te contesto. Que sí, contéstame ahora y que conste, por favor. Que sí te contesto. Claro. Vamos a dejar contéstame, por favor. Déjame que todos los portavoces te vengan y te contesto algún resumen, no te preocupes. No, resumen no, contéstame. Que te voy a contestar cuando legalmente, considere que deja hablar los portavoces. Que yo sí que fui de las que voté a favor y la verdad es que hay que tomar decisiones valientes. Esa para mí fue una decisión valiente porque, diciendo lo que dijeran así, yo estaba convencida de que su puesto de trabajo era el que era.
y había que haber tomado una decisión valiente. Ahora el recurrir me parece que es una tontería porque tendríamos que pagar mucho más dinero de lo que hemos pagado. ¿Para qué vamos a entrar en otro contencioso cuando un juez ha dictaminado que tiene toda la razón?